Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ingeniarte. Mi nombre es Jorge Palacio, siempre me olvido de presentarme. Y el día de hoy tengo un invitado especial, como todos mis invitados. Y él es especial por muchas razones, ya que tiene un currículum vasto en muchas cosas que ha hecho en su vida. Y yo lo conocí como mesero. Después me enteré que fue profesor de filosofía. Ahora es columnista, podcaster, periodista, agente de la La gente CIA. la hacía, Claro, cualquier cosa que digan los trolls, padre y madre de sus proyectos. totalmente, de todos. Añito, Oye, un bienvenido. gusto, muchas gracias. Es verdad, nos conocimos cuando yo era mesero del cafecito. Simón. Ujú. Y te Y daba shots gratis. claro, no, nunca me diste un shot. Y Una claro que te vez me di, bueno, diste un shot gratis cuando estaba despechado, sí. estabas despechado, sí, sí. No daba shots gratis, por si acaso, sí. Mi ex jefe está viendo esto. ¿Será que el Tony ve esto? ¿Qué será del Tony? ¿Sabes que la última vez que lo vi fue en Cuenca 2018 y que nos hospedamos en el Me gustaría cafecito saber cómo allá? está. Claro, a mí me encantaba trabajar en el cafecito. Ser mesero es divertido, lo extraño, lo extraño. ¿Extraña ser mesero por? Yo he hecho mucho, cuando me pongo a contabilizar cuánto tiempo he trabajado en servicio, son unos fácilmente 3 años de mi vida. En veranos, entre semestres en la U, pero siempre me he como financiado de alguna manera y financiado la vida. Cuando la hacía no me pagaba por contar chistes en bares y por textos en medios. No, claro, yo he trabajado mucho en servicio. Y me acuerdo que siempre me gustó ser mesero porque pasa rapidísimo, uno está siempre ocupado, eh, conoces gente, conversas. Y sí, en verdad, cuando el restaurante se llena, es impresionante cuán rápido pasa el trabajo. Ujú. ¿Se te volvió pesado? ¿O el ser mesero en algún momento llegó como a ser pesado? No, ¿sabes qué pasó? Llega un punto en el que dices, ya estoy medio estancado. Claro, nunca fue carrera, pero tal vez por ejemplo, cuando vivía en Nueva York hubo un tiempo en el que estaba de barista en esta cafetería y no encontraba otros trabajos. O sea, a mí me gustaba como siempre la expectativa de otro paso más, un Ujú. trabajo más en lo que me gusta, en mi carrera. Y tal vez se volvía pesado cuando no había nada más en el horizonte. Entonces ahí a veces me pasaba que es como, me está frustrando esto, yo no aguanto los clientes. En Nueva York era el invierno y, y demasiado, no sé, mi jefe no me caía muy bien y ahí tal vez se volvía pesado. Pero luego uno espera y me salió otro trabajo increíble y valió la espera. Pero en ese tiempo, siempre durante, o sea, mientras estoy siendo mesero, cuando tengo ese trabajo, lo que ha pasado es que he disfrutado mucho, siempre. Sí. Sí, es un trabajo y en otras partes es mejor remunerado. Ujú. Entonces, mm, es loco, en Nueva York tú podías con propinas, podías hasta ahorrar, sí. Mejor que cualquier trabajo de 8 a 9 de oficinista. Eso sí, entre volver a una oficina y estar en un cubículo y en un ambiente estéril con gente que se sonríe a la fuerza y pone globos en los cumpleaños porque toca, porque lo manda recursos Claro, humanos. sí. Entre eso y ser mesero, mil veces ser mesero. Me acordaba que me contabas, ahorita me vino a la mente, que una vez hacías una broma con tus compañeros de quién iba más rápido al baño después de tomar un café. Ah, sí, totalmente. ¿Cómo era? Que claro, en general el café te manda al baño, suele Ujú. mandar al baño a la gente. Y lo que pasaba es que yo trabajaba en un lugar que se llamaba Northampton Coffee, en Northampton, Massachusetts. Y claro, se pedían el doble, el espresso doble o el americano doble. Y era un chiste porque era de inmediato. O sea, no había nadie. Y si era en la mañana, veías como de inmediato era como le servías. No, ni siquiera terminaban. Y era como, ¿cuánto toma? ¿5 minutos, 10 minutos? Y era cuestión de tiempo. Y claro, uno tenía que ir a cerciorarse porque no había ventilador. Entonces no, sí, fue al baño. No, fue para la 2. Qué loco. Y también algo que me recuerdo de vos como mesero, Ujú, lo cual yo también he sido mesero, ajá, entonces como que entiendo muchísimo la dinámica. ujú, Y algo que a mí me costaba un montón por mi forma de ser, creo, era la conversa. ujú, Entonces es diferente cuando tú vas a una cafetería, que era lo que empezaba en el cafecito, y conocía a alguien más y conversaba, claro.
al ser mesero y darte el tiempo para atender y conversar. Ajá, ajá. ¿Cuáles serían esas conversas que tenías que decías como, wow? Porque vos me hacías conversa en el momento que tenías y eran increíbles. Claro, me encantaba, a mí me encantó siempre conversar. Hay un libro de George Orwell que se llama, no me acuerdo el título exacto, es Dando vueltas por París y Londres. Y es, claro, su vida como escritor, pero todavía antes de ser publicado y reconocido. Y tiene un retrato increíble de la vida de los meseros versus la cocina. Entonces habla como los meseros, el problema, los meseros tienen que ser buenos conversadores, primero que nada, porque tienen que, es la cara del restaurante. Entonces hay una descripción que tiene del cambio inmediato entre el momento en el que están como con los clientes y súper corteses y serviciales, y pasan a la cocina y es malas palabras y es la honestidad, es el subconsciente, el ello freudiano, es la cocina. Ok. Y, y claro, ya habla de los meseros como gente que tiene, claro, que tiene que interactuar y encantar y Ujú, seducir un poquito. Y a mí creo que yo disfruto mucho de la conversación en general, como me parece conversar es parte de lo que nos hace humanos, es una ujú. forma de juego también. Hay el lugar para divagar, para dudar, para tropezarse. Entonces, siempre me ha gustado y eso ha hecho que busque carreras, oficios en los que puedo hacerlo. Entonces, ser profesor te permite conversar, Ujú. y ser mesero también. Y lo lindo de conversar es que es muy distinto a hablar. O sea, hablar es parte de la conversación, pero conversar es, ¿no? Es escuchar también. Entonces, Ujú. yo disfrutaba mucho de conocer a los clientes, de si había tiempo, hacerse amigos. Sí, yo amaba esa parte de trabajar de mesero. ¿Y qué conversaciones como que te marcaron en tu vida con ciertos personajes que hayas dicho como, esta persona me dijo tal cosa? Porque yo me acuerdo de la conversación que tuve algún día contigo, tú siendo profesor y explicándome, yo fui profesor de filosofía y me contabas como tu experiencia como profesor y decía, wow, qué loco este man, es mesero del cafecito en ese entonces. Claro. Y, y me marcó un montón, me explicó, dije, es una persona con la que sí quiero seguir conversando y lo que es irónico es que no hemos seguido conversando. Ajá, ajá, ajá. O no se ha dado como el tiempo, esta es la Claro, primera vez claro. en full En años, años, sí, ajá. sí. Siempre Y nos cruzamos por ahí claro, y por el nunca ha habido cafecito, indiferencia claro. de tu parte tampoco. Claro, claro. En ese entonces yo no sé quién sabía quién era Iván Ulchur. Ajá. Ahora eres un ente reconocible. Ajá, Un ente, pero es como estoy ahí, claro, de repente sales y un no se fantasmita, sale. así, Pero fuera de eso, antes, no sé, siendo mesero, sí podías tener una conversación. No, re- replanteo la pregunta. Como mesero, ¿qué conversaciones fueron las que, alguna que te haya llenado un montón y que hayas dicho como qué bacán esta persona que vino esta vez y hablamos de esto? Mira, yo me acuerdo mucho, justo hablaba de eso ayer, como en esta cafetería en Nueva York. Claro, es que además yo era profe, porque yo viví en Galápagos 3 años de profesor de colegio y enseñaba filosofía y literatura. Luego regresé a Quito, trabajé en el cafecito durante unos 6 meses y luego me fui a Nueva York. Y en Nueva York también llegué y empecé a trabajar en una cafetería. Y me acuerdo, mi jefe en Nueva York era insoportable, Haitem, y era de Túnez. Y Haitem era terrible, era bravo, era impaciente y muy pocos le tolerábamos. Cuando llegaba era, uy, ¿a quién le va a regañar? Dios mío. Pero tenía una característica que yo he notado, es como que te hace cuestionar todo. Si hay alguien que te cae mal, esta característica casi siempre les redime, que es que era muy bueno con los niños. Tenía 2 hijas y los hijos de los clientes le amaban, le amaban. Tú escuchabas, era como, ay, un niño está viniendo, porque escuchabas o ya te acordabas del nombre del papá o de la mamá de este niño porque sabías que iban a venir, porque escuchabas a cuadras, hacía una cuadra, me acuerdo, que ¡Hi, Tam! Y claro, llegaban y él era, hello, baby, how are you doing? Y era encantador y cómo se ponía a conversar con ellos y jugaba y era lo que pidan, es por la casa, invitados.
Y claro, tenía un lugar para que jueguen y era como parte de la regla del café. Era, si les joden los niños, no vamos a hacer nada al respecto. O sea, esto es un lugar familiar, entonces había un montón de hipsters que iban a trabajar y era como, el niño está haciendo mucho ruido y era como, then you can go somewhere else. O sea, vayan a otra cafetería que acá hay niños, hay familia, hay ruido. Y los niños, y yo me acuerdo que todos nos quedábamos viendo la Haitem y era como, puta, me cae bien. Cuando le veo con niños, y pasa esto que, ponte a pensar, adultos que se lleven bien con niños y con animales, es interesante, es una característica como carisma, es un tipo de carisma especial. Dices, esta persona no puede ser tan mala, o sea, a menos que sean pedófilos, a menos que tengan Sí, claro. una motivación ulterior Sí. ilegal. Ujú. Pero la gente que naturalmente tiene esa química y que crea estos espacios amigables para seres vulnerables, creo que tienen algo que totalmente les redime. Y una chispa, un lado tierno, es encontrar esta dimensión tierna de alguien. Y me acuerdo que la conversación era entre quienes trabajábamos ahí, era como, ¿qué hijo de puta? Le quiero odiar a Haitham, pero luego le ves con, o con animales, llegaban y los perros, y, y se conocía con todos, y les daba treats y regalitos y galletitas a los perritos de los clientes, y tampoco los clientes todos podían entrar con sus animales, no había problema. Entonces hablaba de eso ayer, creo, y me acordaba de esas conversaciones, como de, después de que me mandó a la mierda porque hice mal este café, y a mí siempre me costó el arte del latte art, o sea, dibujar los corazoncitos, Ujú. siempre fue muy difícil, y era horrible porque tenías que hacerlo enfrente del cliente, o sea, llegaba, o de la clienta, llegaban y tú te parabas en la barra y era como tenías que servías del espresso y luego con la leche dibujabas. Puta. Y a mí me estresaba siempre y él un par de veces se sentaba a ver cómo lo hacías y me odiaba siempre porque me salía así arte abstracto. O sea, yo decía es Pollock. Así como, me acuerdo alguna vez que me mandó y yo estaba como, puta, y además te mandaba la mierda en público, no tenía como esa, ese sentido de tener cuidado de cómo se trata un empleado. Y yo estaba súper frustrado y como, me mandó. Y de repente llegó este guagua y era amigo de sus hijas y las hijas y hacían ruido y le veíamos a Haitham y era como, ya le perdoné. Es bonito ver ese lado tierno de alguien. Ok, Esa es una conversación que no olvido. qué loco. Me hiciste pensar desde esa persona, voy a llevarlo justamente a mi pregunta, que es como esta dicotomía que existe en las personas Ujú, ujú. y como tu jefe o tu ex jefe en ese momento valoraba tanto a los niños y despreciaba como a los Claro, adultos. es raro esa, ese tipo de contradicciones pero son tan de todos, ¿no? Sí, o sea, justamente estaba escuchando el podcast que hiciste con Divergente. Ajá, bien, bien. Ajá, sí, sí, lo Estuvo chévere. escuché. Ajá, sí, me gustó un montón, me gustó Ajá. un montón. Y hablaba un ratito de las contradicciones. Ujú, Yo pienso que todas las personas somos contradictorias y caemos a veces en contradicciones, ¿no? Y el ideal de que yo lo que digo hago, ujú, porque posiblemente te encuentres con una circunstancia que cambie como ese ideal o eso que estás pensando en ese momento y lo que estás diciendo. ujú. Posiblemente esta persona sería mucho más congruente, como me caen mal los adultos, pero amo a los niños y a los animales, porque Ajá, no tienen eso que podría catalogarse como malicia. claro. Entonces es mucho más fácil, tal vez, pienso, lidiar con un niño que no carga con eso, a con Ujú, un adulto que ya sabes que va a romper con tus expectativas. claro. Bueno, y tal vez puede ser a veces creo que la ira es un síntoma de una incapacidad o de una dificultad para asociarse, para interactuar con adultos. Ujú, Entonces, los niños, los animales, tal vez, o sea, interactuar con ellos no involucra el mismo tipo de presiones que puede haber, puedes sentirte un poco más libre de todas las, claro, presiones y convenciones sociales que implica interactuar con alguien más de tu edad. ujú.
A veces a mí me pasa, a veces me pasa, todos tenemos, es como a veces odias al mundo, últimamente estoy más antisocial y escuchas gente y sus comentarios y te vienen y te dicen, verás, me parece, esto te voy a decir sobre tu chiste y uno, entonces quieres buscar y de repente todo el mundo está opinando huevada y media, casi digo huevada y mierda, que es también correcto. Em, y sientes como un poco como el lado medio hipócrita y tedioso del mundo adulto y de repente ves el mundo humano adulto y ves un perrito por ahí, vas y te separas y juegas con el perrito y ya. Claro. Y creo que me puede pasar también con los niños, en el sentido de volver a jugar, de sentirte cómodo jugando. La infancia es una etapa también conflictiva, ¿no? Los niños están... Yo por eso digo, no sé si no hay malicia. Yo he conocido guaguas malvadísimos, terribles, pero tal vez todavía no están tan exacerbadas un poco la podredumbre que nos define como adultos. Entonces, tal vez puede ser un descanso de otro tipo de interacciones que pueden ser agotadoras, ¿no? Sí, te cacho. Y justamente iba la pregunta, es como, ¿qué calificaría una persona de calidad? O sea, justamente pensando en el adulto, ¿ya? Ujú. ¿Qué- ¿Cuáles serían las características que debería tener una persona que tú puedes decir, esta persona es de calidad? Verás, qué interesante pregunta. Yo con frecuencia, y últimamente me está pasando mucho, siento mucha gratitud por la gente a quien quiero y de quien me he rodeado, voluntariamente. Porque hay gente de quien te rodeas que fue como, oh Dios, esto me toca. Ujú. Pero no hay de otra. Pero creo que estoy en un momento en que estoy rodeado de muchas personas a quienes quiero, admiro y con quienes comparto, ¿qué será? Una, primero, capacidad de cuestionarlo todo, Ujú. una sensibilidad hacia las contradicciones de la vida, em, tal vez una cercanía y una conciencia de su propia maldad. Creo que hay algo ahí que define mucho a la gente a mi alrededor, gente que está consciente de su maldad y que es precisamente porque está consciente de su maldad que puede vigilarla y Ujú. controlarla. Creo que estar consciente de tu maldad te acerca un poco a la humildad, Ujú. a estar conscientes y pendientes de nuestras propias falencias y creo que te acerca un poco a la humildad y también ayuda a la empatía, es decir, en verdad intentar como verle al otro, escuchar al otro, mm, preocuparte por el otro. Y creo que mucha de la gente, creo que en eso he sido afortunado, mucha de la gente con quien disfruto de conversar, a quienes me acerco, eh, tiene eso. Eso me ha pasado. Y mira, es chistoso, escuchaba una entrevista, hablaba de las entrevistas, hay una entrevista a David Foster Wallace, el escritor, y es una entrevista en un medio alemán. Y lo interesante es que él, a diferencia de tantos expertos contemporáneos y de moda, no, no es una metralleta de respuestas. No está todo el tiempo con la respuesta indicada. En ciertos momentos se detiene, pausa, mm, reconsidera ciertas cosas. Como es un trayecto un poco más, como menos lineal, un poco más empedrado. Y, y creo que me doy cuenta de que yo me acerco mucho a mentes así, como que están tan conscientes y están pensando en tantas cosas, y están cuestionándose tantas cosas que no, que les cuesta aferrarse a una certeza y no solamente les cuesta, sino que no les interesa tanto. Ujú.
Entonces eso permite conversaciones más ricas, de hecho, porque son conversaciones que tienen el signo de interrogación ahí también. No son, tú sabes, el peor tipo de conversación es esa en la que todo el mundo está tratando de impresionar con su conocimiento y su erudición. Las conversaciones más interesantes son aquellas en las que uno comparte lo que conoce, Claro. lo que a uno le interesa, lo que a uno le asombra, uno escucha lo que le asombra, le interesa, le preocupa al otro y se construye algo, ¿no? Con eso y eh, se explora algo en compañía, en comunidad, en esa pequeña comunidad de la conversación en ese momento coyuntural. Entonces, veía en esta entrevista al David Foster Wallace y me acordaba del Pancho Miñaca, de la Sarah Jane, de la Ale, mi novia, y de tanta gente, Nick Lofred, o sea, como esta gente con la que es un placer conversar siempre, Ujú. que también comparten esa como, ese paso lento, informado, leído, interesado, pero un poco más consciente de de nuestros puntos ciegos y de nuestras contradicciones. Teniendo un poco más de cautela, me imagino. Más cautela. Ujú, Claro, ujú, sí, por ejemplo, yo amo a mi novia, y lo digo públicamente, porque tenemos conversaciones muy interesantes. Ella trabaja en la Corte Constitucional, ujú, entonces a veces me cuenta de manera muy confidencial los casos y demás, y no es solo una cuestión de actuar estrictamente en el derecho de la ley, ujú. sino en considerar para dar una sentencia. Claro. Y ella me la comparte. Entonces empezamos a conversar. O sea, le doy un punto de vista de una persona que se dedica a la música y está Ujú. haciendo podcast. Entonces, y ella al reflexionarlo, se da cuenta de cosas y termina nutriendo como algo que va a afectar a un tercero. Ujú, A veces no le damos como importancia al valor de la conversación y damos muchas las cosas por sentado, creo yo. ujú, Como esta cuestión de que esto es así y así debe ser. ujú, eh, Más bien en la conversación puedes encontrar estos cuestionamientos en una correcta conversación, ujú, sin como impulsar justamente a esta es la verdad absoluta y tienes que hacer lo que yo te digo, ujú, ujú. que a veces no se presenta, generalmente como tú mismo dices, hay este intelectualoide que viene y te dice así son las cosas, como Claro. verdad Uy, absoluta y Dios, es claro. que fatal. Ajá. Y te iba a preguntar, ¿cada cuánto te cuestionas? Y sobre todo Uf. siendo comediante, porque me imagino que tú haces una rutina, por Ujú. ejemplo. Y es un prueba y error, muchas veces para eso es el micrófono. Claro, los micrófonos abiertos son Ajá, todos laboratorios. claro. Y es justamente eso. Me pregunto, una cosa es como la rutina a la que preparas, pero la vida en sí, Ujú. como cuestionarse o encontrar esa respuesta hasta llegar a ese punto donde dices como, no sé si esto es verdad o no sé si voy a cambiar de opinión. O sea, creo que, y además es interesante porque al mismo tiempo eso puede llevarte a la parálisis, ¿no? Ujú, Parálisis por análisis. Y hay que también ser cuidadosos de que de que no ocurra. Creo que es importante posicionarse. Creo que, pero creo que para posicionarse hay que hacerse cuestionamientos serios, ¿no? Y críticos y responsables. Y luego vas construyendo como tus pequeños fundamentos, vas poniendo tus piedritas de tal vez cierto tipo de certezas, ¿no? Vas construyendo tu casita. ujú. Em, Conscientes de que puede llegar un terremoto y te tumba la casa y te toca construir nuevamente. Es decir, igual necesitas tus certezas, igual Ujú. necesitas tu dirección, ¿no? Y es importante tenerla. Em, pero para eso, entonces, una relación muy cercana entre el posicionamiento, entre el camino, entre la defensa de la verdad, que yo creo que sí existe, y el reconocimiento de que esa verdad está siempre filtrada por tu perspectiva y que puedes acercarte a ella. ¿No es cierto? Sería inútil, sería paralizante, nihilista decir que no. Puedes acercarte a ella, pero nunca va a ser total, nunca va a estar del todo en tus manos. Entonces creo que hay que cuestionarse siempre con el fin de no cuestionarse ad infinitum, porque en verdad puede Claro, ser paralizante, claro, puede ser sí. que uno relativiza todo y terminas,
en el ni fu ni fa, no hay que posicionarse, pero para posicionarse entonces tal vez el tema es cuestionarse con rigor, Ok. cuestionarse todo con rigor y responsabilidad Ujú. para posicionarte, ¿no? Y Pero la, creo que eso es súper importante. ajá, ¿y la autocrítica hasta dónde? Y la autocrítica hasta dónde, ¿no? La autocrítica también con un fin, porque autocrítica para autocrítica también te puede paralizar, ¿no? Es hacia dónde, o sea, y además es imposible tener autocrítica si no hay una meta, Un si fin. no hay un fin, si no hay Ujú. un objetivo. Uno necesita como todo buen relato tiene hay un personaje que tiene una motivación, ¿no? Y es de acuerdo a esa motivación que se encuentra un conflicto, pero es precisamente así como necesitas una motivación, necesitas un camino, un horizonte. Y de acuerdo a ese horizonte puedes hacer tu autocrítica, decir, mira, en esto interesante cómo me estoy contradiciendo con esto, interesante cómo digo esto y de hecho no lo cumplo. Oh, interesante cómo estas ideas están, digamos, son el efecto de haber visto demasiados podcasts del Jorge Palacios. Entonces, eh, Claro. pero necesitas ese Ese horizonte. camino. Ujú. Y me puse, dijiste algo muy lindo que me hizo comentar en introspección. Eh, del, Tú eres una persona que es excelente escritor. Gracias. Y tú sabes, Qué lindo escuchar eso. no, no, y es que, por Dios, en serio, las cosas que tú escribes son muy lindas. Gracias, gracias. Tal vez yo tenga posiciones como a veces contrarias a lo que escribes en tus posts de Facebook, Ujú, pero no por eso le quito valor a lo que escribes. O sea, ujú, me parece maravilloso, de verdad. Eh, Eso también quiero sumar al hecho de que las personas con las que te juntas, a mi criterio, son maravillosas en ujú, muchísimos sentidos. ujú, ujú, Entonces, hago esta introspección de esta persona que te ve afuera, ujú, que te ha visto en estos últimos años muy afuera, ujú, que aunque no hemos perdido contacto, te estoy viendo. ujú, ujú. Y es muy bacán tus logros y lo que estás consiguiendo. Justamente estás finalista para el piloto de... Field Market Hub Ajá. con Benavides, el Ave Jaramillo y Daniel Benavides, Ave Jaramillo y Pancho Miñaca. Ajá, y genuinamente sentí estas ganas de aplaudir, porque yo siempre he dicho, o antes decía, faltan buenos escritores en este país, Ajá, que pueden escribir un buen guión para ser producto audiovisual. ajá. Y veo que ustedes son finalistas en 300 y digo, wow, qué bacán, genuinamente los aplaudo, ¿ya? Gracias, gracias. Porque siento que tiene muchísimo que dar, Ujú, estoy seguro. Ahora, preguntándole a Iván, porque acabas de decir esto de que bueno, voy a parafrasear lo que dijiste, esto de que uno va caminando hacia un lugar ujú, y uno se cuenta esa historia. ujú. ¿Cuál es la historia que te cuentas de ti mismo hasta el día de hoy? Hmm. Verás, a mí siempre me fascinó el humor. El otro día me daba cuenta y decía, qué hijo de madre, siempre, ese camino estuvo muy claro. Yo estudié filosofía y cine y me di cuenta de que estudié cine porque en ese momento de mi vida, a los 18 años, nadie me decía como, oye, podrías hacer stand-up, podrías ser... Como no era una opción, como no existía, nadie, imagínate, a los 18 años en Quito, no estás diciendo como, de pronto me voy a dedicar al humor. No, no. Y yo pensaba que el cine tal vez me permitiría, Claro. claro, como producir historias, contar historias. ¿Cómo lo veías de pequeño? Vamos Verás, a diseccionar esta parte. verás, te cuento, en el colegio yo, por ejemplo, me acuerdo que fui el fundador de un periódico que se llamaba El Pedo, el periódico estudiantil de opinión. Y esto fue antes de enterarme de que el Michelena tenía un partido, Pedo, Partido Ecuatoriano de Oposición. Y yo no sabía eso, pero yo estaba súper orgulloso de mi nombre, del nombre de mi periódico, pero el que me quisieron expulsar, hubo profesores que me defendieron, hubo profesores que me querían fuera del colegio. Y era un periódico, y yo hacía, cuando el primer texto, cuando presentábamos el periódico, yo lo comparaba, yo decía, los pedos son síntomas de que algo está pasando en tu estómago, hay que dejarlo salir. Hice toda una... Y siempre me fascinó eso. Luego, mi primera propuesta de tesis en la U, luego terminé haciendo un documental sobre expresidiarios sexuales en una comunidad, que vivían en una comunidad. Pero antes de eso, porque tenía que hacer algo, tenía que producir algo, tenía que hacer, y me pareció fascinante y quería ir a ver y ver qué onda, y me parecía raro y
tenebroso, y etc. Pero antes de eso, mi propuesta, el otro día encontré mi propuesta de tesis y era el humor, la filosofía desde Sócrates como un gesto humorístico. Y hablaba de los presocráticos, eh, y ya no me acuerdo por dónde me iba, ¿no? Pero em, para mí había algo, o sea, que el gesto filosófico es parecido al gesto humorístico de como esta aparente inutilidad para, para analizar los nudos que existen conceptuales a través de los cuales igual intentamos definir el mundo. Wittgenstein decía que todo problema filosófico puede reducirse a un chiste. El humor ha fascinado a la filosofía. Bergson le dedica montones de ensayos, tiene un libro entero dedicado a la risa, Freud también, Lacan. El humor ha asombrado a la filosofía porque creo que comparten un, un mismo espíritu, un mismo espíritu cuestionador, y muy autorreflexivo, muy como consciente de un poco las luchas internas de todo ser. Y me acuerdo que esa fue mi primera propuesta, era la filosofía como gesto humorístico. Y luego, claro, tuve el chance de hacer un documental y dije, se va a la verga. Eh, se va a la verga toda esa paja Para mental. mierda, sí, ¿para qué? Pero Y tiene mucho sentido, de hecho. sí, sí, Pienso en en verdad. Sócrates y pienso en un estandapero. Sí, Sí. sí. Me estoy olvidando el nombre, el presocrático que mendigaba. ¿Cómo se llama? Ya me voy a acordar. Espérate, eso tengo que Es- revisar porque si no, Diógenes. Claro, y Diógenes, que es famoso por Diógenes de Sinope, por Descartes. además de que es cínico, ¿no? Y Claro. es famoso por esta especie de sátira constante de todas las poses de la sociedad. Tiene todo este tema de burlarse del poder constantemente, de burlarse de las supuestas, nuevamente, certezas Claro. de, de la sociedad en la que vivía. Entonces, siempre pensé que había que se masturbaba por ahí, era como el Louis C.K. De la época. de los presocráticos. Ujú. Entonces, espérate, pero ahí además... Entonces, esa fue mi... Motivación. siempre encontré siempre me fascinó el humor. Además de que mi papá es literato, es escritor, y él, claro, tiene uno de sus libros, Las noveladas vidas de Magnus Shorter, empieza con un man que lee un graffiti mientras está cagando en el excusado. Em, en mi casa siempre ha habido mucha exposición a- al humor en general, escrito y actuado y teatralizado. Lelutier, Mafalda, desde chiquito Lelutier, Mafalda, Olafo, el Michelena. Siempre hubo esa exposición. Y siempre me fascinó el humor. Y yo además consumía todos los stand-uperos. Y me acuerdo que más de mi mamá me mostró George Carlin cuando era adolescente. Y luego cuando vivía en Estados Unidos me las pasaba viendo a los stand-uperos como Louis C.K., Bill Burr. Entonces siempre ha habido Para mí ha sido fascinante el humor, Ujú. como fenómeno en general. Y, y siempre quise hacer stand-up, pero no me atrevía. Y Siempre quisiste, o sea, sí estuvo siempre ahí. quise, siempre quise. Y había el chiste entre mis amigos que era, ya, ¿cuándo haces stand-up? ¿Cuándo haces stand-up? Ya deberías hacer stand-up. Te vamos a hacer stand-up. Te vamos a hacer que hagas stand-up. Y finalmente hubo un open que fui y el Ave Jaramillo no me dijo que me anotó. Y me anotó. Y, eh, y claro, yo fui a ver y dijo, el siguiente comediante no sabe que se va a subir. Y me dijo, cuando subí yo temblaba, yo siempre tiemblo, pero estaba con miedo. Y me dijo, solo lee tus estados de Facebook. E hice eso y pegó, y pegó. Y de ahí nunca paré. Y, por ejemplo, es que pensaba en algunas cosas. Eh, Primero estaba pensando en la filosofía Ujú, como,
como un acto irreverente. Ujú, Pienso que los actuales filósofos son los comediantes, ujú, que pueden tener como ese, ¿cómo diría? Ese alcance que antes un filósofo sí podía tener. ujú, A veces, y me disculpan los filósofos académicos, y lo cuento desde una experiencia. Un día había alguien que había hecho como una especie de charla que costaba $10, donde un filósofo iba a hablar ¿cómo se llama?, de la cultura en el Ecuador. Entonces me ujú. pareció re fascinante. Y aguanté 15 minutos y con full esfuerzo porque me citó tantos libros de tantos Claro, autores para claro. hablarme de cultura y nunca me habló del Ecuador ni de su cultura, Ajá, ajá. que dije, la mierda, qué paja. Y no sé quién sería, y lo entiendo y lo respeto, pero cuando voy a un, a un show tuyo o de los comediantes que hay acá, sí entro en reflexión, Ujú. cosa que creo que los filósofos buscaban en algún momento de su vida. Sí, verás, creo que ahí está filósofa, o sea, Bárbara Cassing. Y esta man tiene un libro, se llama El efecto sofístico. Y ella un poco quiere volver a los sofistas para hablar de por qué, o sea, todo ese desprecio que hay hacia los sofistas es un poco arbitrario y niega, de hecho, insiste en negar la influencia que han tenido y la importancia que han tenido en cómo en general intercambiamos ideas y conocimientos. O sea, la opinión, la importancia de la opinión en el periodismo, la importancia de la literatura, de la oratoria, y de la oratoria más allá de la prueba filosófica lógica, eh, y que además adopta otras maneras de representar, viene para ella de los sofistas. Entonces, creo que lo interesante es que, claro, ella reconoce que, y ella también habla mucho del humor, hay este tema de este rol de esta gente que habla y que convence y que molestaba a los filósofos, ¿no? Sócrates, hasta Aristóteles, o sea, la filosofía, es chistoso porque todo lo que sabemos que decía Sócrates, cuando citamos a Sócrates, de hecho citamos a Platón citando a Sí, claro, Sócrates, ajá. pero había un desprecio generalizado, ¿no? Hacia los sofistas. Y creo que ese desprecio estaba muy influenciado por el pegue que tenían y, y la capacidad de utilizar el absurdo y las falacias y lo ridículo y su capacidad de persuasión para un poco demostrar los límites de todos los intentos, eh, todos los esfuerzos de los filósofos por acercarse a la verdad, ¿no? Entonces había una burla también. Nuevamente hay un gesto humorístico, hay una burla ahí que está casi indetecta un poco. Y creo que ahora, no sé si filósofos, pero sí creo que algo que define al stand-up es que no es solamente contar chistes y no es contar historias. Gloria Rodríguez, que es una stand-upera y literata mexicana, tuve un taller con ella hace casi exactamente un año. Y claro, ella nos hacía notar que stand-up, hay una traducción un poco que ha malinterpretado la palabra stand-up. Entonces se ha utilizado la traducción como stand-up, como comedia de a pie, de gente parada. Ujú. Y no, en realidad es stand-up, comedia, stand-up for something. O sea, you stand up for, o sea, tú defiendes un argumento. Ok. Entonces, al ser stand-up for something es algo que tú estás defendiendo, es una tesis, es Ujú. un punto de vista. Y claro, y es verdad, si te pones a ver a los grandes comediantes, están argumentando algo. Pueden contarte una historia, pero esa historia luego tiene que conectarse al argumento que se está haciendo. Ese argumento puede ser absolutamente ridículo, puede ser absurdo, puede ser tan cotidiano como Norm Macdonald diciendo que es ridículo y es estúpido que nos sirvan pan en los restaurantes antes del el plato fuerte, o puede ser tan incisivo, bueno, es incisivo igual de Norm Macdonald, pero puede ser tan como impactante y choqueante como Louis C.K. diciendo que el yes, but maybe, ¿no? Sí, pero, ¿no? Que de pronto hay una serie de cosas horribles por las que ha pasado la humanidad que han sido necesarias para que lleguemos a donde lleguemos, han sido Ujú. necesarias para sacar lo mejor de la humanidad. Tal vez lo mejor de la humanidad
ha dependido demasiado de lo peor de la humanidad. Ujú. Y ese es un chiste durísimo, pero brillante. Entonces, hay puntos, se están haciendo siempre, se está, se está, se está defendiendo una tesis, una opinión. Y la comedia, creo que ya que no está restringida por la academia, permite que esto sea, que se pueda jugar muchísimo con eso. Es jugar con la argumentación. Y creo que eso es lo que está pasando. La comedia en este momento, la comedia stand-up es creo que el arte de jugar con la argumentación. Me encanta que lo hayas definido como jugar, porque en la música tenemos el play, literal. Ujú. O sea, yo nunca he hecho la diferencia entre la traducción del play jugar con el play tocar. Ajá. O sea, es técnica y específicamente lo mismo. Jugar con la Claro, música. claro, play, play, Ajá. play. Ujú. Entonces me gusta que me hayas dicho como el jugar con estas ideas cotidianas. ¿Cómo es tu proceso creativo al momento de jugar con esas ideas? Ujú. Definamos un poquito el jugar y cómo es que a veces se pierde. No sé si sobrepiensas mucho las cosas, que es algo que a mí me pasa. Ujú. Es algo que mucha gente que admiro igual le pasa, como sobrepensar las cosas, pero llegan como a hacerse su tesis, su antítesis para sacar su síntesis de sus propias ideas. Y Ujú, es ujú. un trabajo, Claro, claro, genuinamente, claro. para buscar la risa, como decías en Divergente. Ujú, ujú. Esta cuestión de voy a buscar la risa a través del juego. ¿Cómo es para ti el momento que dices como Pero además, voy a hacer? esto para mí es súper interesante porque el humor es el detonante de la risa, ¿no es cierto? Ujú. Y obviamente es un detonante, es un dispositivo social, el humor. Pero la risa, lo fascinante de la risa es que es esta fuerza que no es moral, que no es política, es una fuerza, a mí me encanta decir que la risa es traicionera. O sea, uno se ríe a veces de cosas de las que no te quieres reír. Entonces yo creo que lo interesante del humor es que te permite jugar para ver, ¿de dónde puedo sacar risas? Interesante que puedas sacar risas de esta cosa horrible que acabo de decir. El equívoco, ¿no? Es una cosa horrible que digo y que sé que puede causar risas porque sabemos que es horrible y que no se debería decir. Y al decirla, de pronto, en este acuerdo que tenemos de decir, de buscar, de buscar estos resquicios de los cuales sale la risa, creo que esa búsqueda, hay un juego ahí, hay a ver, les voy a presentar esta serie de ideas Ujú. y pueden ser ideas que en otros contextos podrían escandalizar, que tranquilamente ruborizan a la mayoría de ustedes, que dichos fuera de aquí pueden sonar espeluznantes, pero que aquí yo creo que pueden generar risas. Pueden activar este circuito de placer, además. Yo voy a decir algo horrible que no se debería decir y voy a activar un circuito de placer en ustedes. Entonces, ese es el poder, creo que ahí hay gran parte del juego humorístico en la comedia stand-up. Es como, vamos a ver a quienes les traiciona la risa. Y si uno lo hace bien, puedes evidenciar que no importa cuáles sean nuestras poses morales y cuál es la máscara que nos ponemos el día a día, se puede activar ese circuito de placer, se puede activar por cosas horribles. Y de pronto nos desnudamos todos y decimos, wow, nos reímos de algo espeluznante. ¿Significa que estamos a favor de esa cosa espeluznante? No, pero significa que estamos llenos de contradicciones. Y significa que tal vez a veces hemos pensado todas cosas horribles, hemos sentido cosas horribles y podemos estar, al reírnos de esto, podemos estar más conscientes de esa capacidad de maldad. Entonces yo creo que ahí hay un juego. Y un juego que no solamente como comediante con la audiencia, sino entre amigos. Yo con el Miñaca es interesante este juego de decir cosas absurdas y ridículas y horribles y dejar que nos lleven a donde nos lleven. Y nos Ujú. llevan a lugares y es como es un juego, lanzas una premisa y es un poco esta regla de nunca decir no, ¿no? Es la Claro. regla del improv. Ujú. Dices algo ridículo y absurdo y la otra persona lo sigue Ujú. y la otra persona lo sigue ¿Qué es y el de juego repente... en sí, en realidad? Ese Sí, es el ese es el juego. juego. Ajá, Ese sí, es el juego, es pasarse la bola. totalmente. Y es Miñaca, el Lucho Cisneros, de hoy no se sale, es excelente para eso también. Es como el Nico, es que pasas la bola y ver la Maya Villacrés, ella es increíble.
increíble para eso. Le lanzas la pelotita y es como, ¡pa! Es como estar pasándose. Y de repente, de juego en juego, absurdo, algo ridículo, que no sabes de dónde salió, arbitrario, de pasarse la pelota y sale un remate increíble y uno se empieza a cagar de risa y es hermoso. Y es hermoso porque nuevamente es tantear, siento que es como que estás buscando oro y estás como viendo dónde, no sé por qué hago así, pero siento que estás haciendo así y dices, a ver, aquí, por aquí sale, Ya. aquí hay una risa que no, y sale oro. Entonces creo que ese es el juego, sí, es lanzar una idea absurda y ver cómo la otra persona, es el juego de la ficción, la otra persona entiende ese momento, esa complicidad de lo absurdo y lo ridículo, Ujú. esa complicidad que no tiene nada que ver, que no es literal, es literaria, es poética, es cómica, es lo que sea, pero vamos a jugar, vamos a decir cosas tontas. El Doug Kenny, que es el creador de National Lampoons, describía el humor también como una capacidad, es como lograr ser lo suficientemente inteligentes para ser idiotas y ser idiotas juntos. Creo que hay eso, es como vamos a ser idiotas, vamos a decir lo que ush, venga, a ver a dónde nos lleva. Es una gran habilidad. De hecho, si lo piensas, o sea, ahorita que lo estoy pensando, es como, ¿qué tan... un un idiota que no es consciente de que es idiota no es gracioso. Ujú, ujú. O sea, como el señor de la inteligencia, de director de De inteligencia de acá. Dios. O sea, o sea, ya, o sea, yo sé que eso es una premisa para alguien un poquito más inteligente. Claro, claro. Ajá, porque sí. Pero fuera de ese tema, más bien pensaba en esta habilidad de ser idiota, Ujú, del no decir no. ajá, Porque, por ejemplo, tal vez esto es muy infidente para decirlo en un podcast, pero cuando uno está en pareja es idiota a gusto, me explico, empiezas a generar como este lenguaje ajá. íntimo con tu pareja que termina en juegos muy idiotas, pero Ujú, son muy de nosotros ujú, ujú, y nos hace muy humanos. ujú, ujú, Y eso es muy lindo, ujú, ¿sabes? Lo pienso ahorita y digo como sí, uno puede ser con el otro y al ser puedes saberte también idiota, ujú, con esta capacidad de voy a jugar. ujú, Y a veces creo que el juego se pierde por las convenciones sociales que se nos han marcado un montón. ujú. Entonces siento que hay espacios donde uno puede jugar y eso es a veces un poco triste. Pero es más triste Ajá, cuando en los espacios donde se debería jugar no se juegan. Por ejemplo, claro, en el mismo micrófono abierto, claro. que creo que es un espacio para jugar. Ujú, O sea, yo que he tenido la oportunidad de subirme al escenario 2 veces, el mood me parece fascinante. Porque, bueno, la primera vez sí fue un juego. ujú, Y era un juego que todos estábamos metidos. claro, La segunda vez no fue tanto. Porque sentí, y eso es algo muy personal, que quienes estaban con el reto de hazme reír. claro, claro. Y no juegan. Ujú. ¿Cómo les dirías que Creo que ese es el juguemos? gran reto. El gran reto es convencerles de jugar. A la audiencia tienes que convencerle de que vamos a jugar. Que ahora Ujú. y cómo les convences sin que se den cuenta. Claro, porque no les dices Vas como, como, claro. también se parece un poco a trucos de magia, ¿no? Es como vas utilizando esto y lo que yo hago con cierto tipo de preguntas y hago que... También hay un tema muy físico, ¿no? De que están fríos y de pronto de que pierdan el miedo al ridículo. Porque para jugar hay que perder el miedo al ridículo. O sea, tú cuando juegas fútbol, lo que sea que juegues, en algún momento corriendo te vas a caer y si estás pensando como, no puedo correr porque, ¿no? Si estás pensando en no puedo saltar de cierta manera, imagínate un arquero que tenga miedo de cómo se le ve saltando. ¿No? Es como, o sea, hay que perder el miedo al ridículo para jugar. Ujú. Y creo que por eso los juegos funcionan tanto para romper el hielo, porque la gente poco a poco, digamos, para lograr un objetivo, hace cosas que de pronto no harían en otras Ujú. situaciones y se salen de sus personajes y hacen ruidos raros y se emocionan demasiado y gritan en un juego, digamos, en algún deporte, un juego de mesa, etcétera. Creo que con el stand-up es igual, tenemos que soltarnos todos. Y hay formas de hacerlo, ¿no? Hay como pequeñas trampitas, truquitos
que funcionan para que la gente poco a poco le pierda el miedo al ridículo de reírse, porque a veces también reírse es, ¿no? Jorge de Burgos en El nombre de la rosa habla de, ¿no? que quema la comedia de Aristóteles, que tiene su poética y nadie sabe dónde y qué pasó con la comedia. Em, y claro, Humberto Eco se imagina a Jorge de Burgos y a toda esta orden dedicada a esconder la comedia, porque la comedia nos aleja de Dios y nos hace ver como, la risa nos hace ver como monos, ¿no? Entonces hay todo un sistema ideológico alrededor de este miedo al ridículo. Y creo que por eso el juego, por eso es tan importante esa complicidad, esos espacios para perderle el miedo al ridículo, eh, y jugar, y jugar. Y de acuerdo, para eso es necesario la complicidad de todos. Es Claro. necesaria la complicidad de todos. Ujú. Y no siempre la consigues. Y yo creo que las malas noches ocurren cuando no se logra esa complicidad. Ujú. Cuando de pronto no convences a la audiencia o de pronto porque la audiencia no quiere o porque uno está valiendo verga o porque Claro. uno no lo logra. Y a veces no lo haces bien. A veces tus chistes es que son trucos lingüísticos. Esos truquitos que te funcionan con cierto tipo de personas no te funcionan con otras y no logras esa complicidad. Ujú. Preguntaría, volviendo al podcast que escuché. Yo lo entiendo, pero quisiera saber de qué no se puede hacer humor. De nada. O sea, todo se puede hacer humor. Creo que de todo se puede hacer humor. Ya, Depende de cómo lo haces. ya. ¿Qué sería el cómo? ¿Cómo sería el cómo? Pensar muy bien en dónde, es casi un cliché, ¿no? Pero es a mí, esto de golpear arriba o golpear abajo me parece muy maniqueo y muy simple porque ese arriba y abajo son relativos, Ujú. cambian, ¿no? Lo que pasó con Chris Rock y Will Smith, ¿no? Es que golpeó abajo. ¿Por qué? Porque era una mujer con ¿Alopecia? alopecia, ¿no? Sí, sí. Em, ya, pero es una mujer multimillonaria en Hollywood, hermosa, a quien eh, se le hizo un chiste que le comparaba con otra mujer hermosa con la cabeza rapada. O sea, golpear abajo, no creo. En Hollywood. Entonces creo que es muy relativo qué es golpear abajo, para qué uno golpea, porque a veces uno golpea abajo precisamente porque estamos conscientes de lo que es abajo y lo que es arriba y golpeamos abajo porque sabemos que está mal golpear abajo y que eso nos va a hacer cuestionar el golpe en sí mismo, nos va a Ujú. hacer reflexionar sobre esa acción. Entonces creo que es mucho más complejo que golpeas de arriba o golpeas de abajo, pero sí creo que hay que pensar muy bien hacia dónde golpeas. Y creo que es muy distinto hacer un chiste. Yo creo, la pedofilia, por ejemplo, la gente se ofende porque la gente confunde el tema de un chiste con el golpe del chiste. Entonces hay temas que creen que de los que no se puede hacer humor, la pedofilia, la violencia sexual, el holocausto, alguna masacre o los genocidios. Y no, pues por supuesto que puedes hacer humor de eso. Depende de qué es lo que estás diciendo con ese chiste. ¿Estás Ujú. burlándote de las víctimas? Inaceptable. ¿Estás burlándote de quienes perpetúan la violencia? Hay que hacer humor sobre eso. La Ujú. temática, no creo que no creo que deba haber restricciones temáticas. Ujú. Creo que debe haber cuestionamientos eh, de cómo se escriben estos chistes. Y Eso es sobre, lo que se debe ujú. cuestionar. ¿Y sobre qué sería como la obligación una obligación moral de cada comediante, pero ¿de qué crees tú que deberíamos hacer chistes ahora? O sea, ¿de qué Claro, deberíamos golpearlo? claro, Golpear a lo que está aconteciendo, por claro. ejemplo. Entonces no es el qué, es el cómo, ¿no? Pero creo que ahora hay que hablar mucho del el momento en el que se crean herejes, el momento en el que se crean, en el momento en el que te dicen de esto no se debe hacer chistes, hay que hacer chistes sobre eso. En el momento, yo creo que ahorita estamos viendo un conflicto cultural eh, que creo que ha revertido lo que un poco ha cambiado la cara de los censuradores y de los conservadores. Creo que ahora hay una nueva juventud, hay un progresismo profundamente conservador. Conservador y que ha establecido y dictaminado que hay temas de los que no se puede
hablar, que no se pueden cuestionar, de los que no se puede hacer chistes, que son los nuevos, y que si haces chistes sobre eso o cuestionas esos temas, eres un nuevo hereje, eh, eres una persona nefasta, malvada, cruel, transfóbica, racista, facha, misógina, solo por cuestionar ciertas cosas. Entonces creo que cuando te dicen, no, de esto no se debe hacer chiste y está mal hacer chiste y topar estos temas, es como el rol del humor. Nuevamente, este desafío de, a ver, ¿en serio? ¿En serio eres tan moralmente superior? Veamos desde qué resquicio sale tu risa. Ujú. Creo que esos son los temas que hay que, precisamente porque el humor nos permite cuestionar las contradicciones. Revela y desnuda el hecho de que no hay ninguna postura moral pura y que la gente más inquisidora probablemente también, como todos los demás pescadores, digo, como todos nosotros pecadores, está llena de contradicciones. Y tal vez podemos tener una conversación más honesta si no hablamos entre los seres de luz que más iluminados y conscientes y justicieros y los demás, ¿no es cierto? No vamos a tener una conversación honesta así. Tal vez tenemos una conversación más honesta cuando la hacemos como un montón de pecadores contradictorios y potencialmente malvados. Ujú. Entonces creo que los temas, si ahorita hay algún tema que Twitter decide que es absolutamente innombrable, hay que ser humor de ese tema. Qué lindo. O sea, da como incentivo. Ahora, ¿qué pasa cuando el humor genera una acción? Ujú, ¿Qué sé yo? No se me viene algo a la mente ahorita, ujú, pero por ejemplo, digamos que hacemos humor sobre el estado actual de gobierno ujú, y cuestionamos justamente las acciones del gobierno, ¿no? Pero de una manera humorística. Pero muchas personas como llevan al otro radicalismo, al decir que lo que tú estás ya poniendo como cuestión no es una cuestión, sino una verdad absoluta que te lleva a hacer una acción. ajá, Y esa acción puede ser como perjudicial. ujú. ¿Hasta dónde, por ejemplo, el humor puede ser violento? Verás, yo creo que el humor también es sintomático. ¿Ya? Es muy sintomático. Cuando la gente empieza a atacar a humoristas que sí perpetúan estereotipos, que sí golpean a víctimas, que sí se enfocan en solamente burlarse de la gente explotada, oprimida, etcétera. Ese es un síntoma. Es un síntoma y no va a servir de nada intentar silenciar ese tipo de humor porque ese tipo de humor va a tener su audiencia y tiene, es decir, para mí nuevamente es atacar el síntoma, no las causas. Entonces, el punto es hacer humor distinto, es crear otras opciones, es crear otras narrativas. Ujú. Ese es el reto. Yo me opongo casi por principio, sí, no, no casi, me opongo por principio a la censura. Ujú. Y creo que mucha gente, tengo este chiste, ¿no? De que la forma que yo reconozco a un idiota porque cree que no se puede hacer, ¿cómo es? No se puede hacer humor de la pedofilia porque el idiota te dice es que la pedofilia está causada por comediantes quiteños que hacen chistes sobre pedofilia en la floresta. Entonces es como, esa es la lógica de muchos censuradores. Es como si dejan de hacer chistes sobre pedofilia, La la pedofilia pedofilia bajará. dejará de existir. El, Claro, el Papa ajá. va a decir, wow, 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 el Iván Ulchur ya no hace chistes sobre pedofilia, así que debemos finalmente tomar acción. No, no. La pedofilia no es un tema. Ninguno de estos males va a dejar de existir porque uno deja de hacer chistes sobre eso. Ujú. Mientras existan estos males, habrá humor sobre estos males. Y eso está bien. ¿Cuál es el humor que se genera? Eso depende. Ujú. Hay humor muy pensado, muy crítico, muy reflexivo. Hay humor de mierda. Pero no vamos a cambiar nada atacando a la gente que está haciendo humor sobre un mal de la sociedad, sobre una realidad de la sociedad, sobre la violencia, Ujú. sobre la inseguridad, sobre lo que sea, sobre la enfermedad. No vamos a cambiar, no es que va a dejar de haber cáncer porque los humoristas dejan de hacer chistes sobre como
Claro, es No va a dejar absurdo. de haber Ajá. alopecia porque hacemos... No. Ujú. Mientras hay estas cosas, vamos, el humor hace parte del lenguaje. Así como hablamos de estas cosas, vamos a hacer humor sobre esas cosas. Y lo único que hace intentar silenciar esas expresiones de humor es evidenciar el conservadurismo y la literalidad, la mente literal de quienes intentan llevar a cabo ese tipo de censura, ese nuevo espíritu inquisidor, que nuevamente no está tan preocupado por resolver los problemas, que son un tema material, político, social, sino más bien en un poco ocultar la mención de esos temas. Porque el humor, además, como dice el Doug Stanhope, este gran comediante neoyorquino, que dice, wow, tomé un tema doloroso, horrible y traumático y lo convertí en algo de lo que nos podemos reír juntos para que no sea tan doloroso, traumático y no nos duela cada vez que se le menciona. Perdónenme. Entonces es como, creo que ahí sí hablo de gente peligrosa y limitada cuando creen que en verdad, cuando confunden tanto o apuntan sus armas hacia quienes toman esta mierda y hacen algo con eso para que al menos nos riamos y lo procesemos Ujú. y reflexionemos sobre este algo, que apuntan sus armas hacia allá y no hacia lo que genera el problema. Claro. Entonces, a mí me parece inútil como esta gente que puede perpetuar. No, la violencia es violencia. Y para mí hay algo de estas nuevas formas, justificación. Ahora todo es violencia simbólica, violencia visual. No, no. Eso es un discurso tan privilegiado. No, la violencia es violencia. Violencia Claro. es que te den con un tolete, que te golpeen, que te disparen. Es que hay este tipo de violencia. Últimamente es violencia artística. No, ¿Quién dice eso? cállate. He Perdón. escuchado, he No. escuchado violencia simbólica. Vaya, vete a la verga. Preguntaría. A ver, quiero ya ir cerrando. Creo que vamos Ujú. hablando una hora y me encantó la charla. O sea, por favor, vendrás más seguido. Cuando quieras, hermano. Eh, Estaba pensando en que quiero cambiar un poquito la temática. Entonces Ujú. quiero hacer como una especie de... Una pregunta que nos lleva a otro tema, no sé cómo. Y pensaba en esta pregunta que podría ser absurda. Y es, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y cómo lo usarías? Un ¿O contra superpoder. quién? ¿Contra quién? ¿Qué usaría? Un superpoder y cómo lo usaría. Qué buena pregunta. Yo creo que a mí me encanta. Siento que la gente no habla lo suficiente de cuán temible es Tony Camo, el que te hipnotiza. Como no se habla lo suficiente de cómo esta persona te hipnotiza ya, tú estás a su merced. Creo que eso sería interesante. Como a mí me gustaría ver cómo te hipnotizo para que tú salgas por ahí gritando, no sé, canciones de Bad Bunny, pero gritándolas, ni siquiera las cantas, solamente las recitas, salgas por la calle recitando Bad Bunny y que te acerques a la gente que está sentada en los restaurantes, y le empieces a recitar Bad Bunny. Y luego te den moneditas y les digas, no, con mi arte me basta. Ese tipo de cosas. Me encantaría como ver cómo se desata el caos mandando a la gente a ser un titiritero, así. Ujú. Pero, ¿te gustaría como tener este poder de control sobre el otro? Creo que sería divertido. O sea, no se me ocurre otro. Porque sería por diversión. O Sería, sea, claro, esa sí, sería la intención, pero tienes ese poder. sería un poder. Sí, ese estaría chévere. Me gustaría volar, en verdad, poder trasladarme rápidamente a donde sea sería también muy bacán. Y es menos cruel, debo decir. Como, Claro, sí. como el otro poder no es de un superhéroe, es de un supervillano. Pero el de volar. Voy a irme por una respuesta probablemente muy cliché, pero qué bacán sería volar. No, sí, está bien. Sí, No le sí. hacen daño a nadie y te transportas. No Sí, tienes que sí, lidiar con el transporte sí. público No, ni con la y no sé si gente. salvaría a nadie tampoco. No sé si Claro. sería un superhéroe. Si yo pudiera volar, Ajá. sería como se van a la verga todos ustedes. Pero ahí está Superman. Sería, no, yo No, me jubilé y yo estoy pasándola bien. claro. Entonces probablemente sería, solamente nos pasaría volando por ahí y ya.
serio que sí, sí. Lo uno sí me cuestionó, es como chutas tener, porque lo quería llevar más a lo profundo, porque escuché en un podcast X esta idea de que como escoges tu superpoder, Ajá, habla mucho de ti. puede ser, claro. Ajá, o sea, en esta idea de, por ejemplo, si eres invisible, Ujú, es la idea solo pensar de que no quieres que nadie te vea para hacer qué. En la pregunta del hacer qué, ujú, se contesta mucho de ti. ujú. Entonces, por eso es cuando me dijiste lo Bueno, yo del... me dedico, o sea, hago comedia y escribo columnas de opinión. La persuasión es una parte importante de mi vida. Entonces, tal vez está ahí como, Pero no generaría una cámara de eco, como esto de intentar persuadir para que te hagan caso. ajá. Yo sí considero que las cámaras de eco son peligrosas porque... Sí, totalmente. Pero persuades también para, a veces creo que es importante, más que persuadir, creo que el rol del columnista es un poco ayudar a que ciertas ideas que tal vez están dispersas o que no están tan claras o que no han sido enunciadas del todo o articuladas, que ciertas ideas queden un poco plasmadas y cobren sentido y Ujú, cobren cierta lógica y cierta narrativa. Creo que sí, no es tanto la persuasión, es más un poco el trabajo de síntesis ujú, en una conversación más colectiva. ujú. Pero tal vez ahí está, tal vez un psicólogo diría la mente del otro, no sé, Bueno, y en el mundo capital en el que vivimos, quién sabe, ajá, o sea, la persuasión como una herramienta, el marketing y eh, demás es que dan, pero eso será tema para otra ocasión. para una próxima. Hermanito, ¿dónde encontramos en redes? A ver, yo estoy en Instagram como soy Iván UL, soy Iván Ul, en Facebook Iván Ulchur Rota, no Iván Ulchur Collazos, ese es mi papá, no le molesten. Y no uso Twitter porque creo que perdería la cabeza. Y estoy en TikTok también, soy Iván Ul también. Sí, sí, vemos los extractos del TikTok. ¿Cómo te ha parecido el TikTok? Divertido, ¿Sí? divertido, sí. Es fascinante el cambio en en el algoritmo y cuán fácil es que un video se vuelva como se viralice. Y es chévere y al mismo tiempo es miedoso porque llega muy rápido a mucha gente. Ujú. Y lo último que recién nomás pasó, imagínate que antes de que vengas estaba divagando en todas las posibles cosas que podría conversar con vos, Ujú. entre esas política, por ejemplo, estamos en un momento complejo, Interesante, ajá. ajá, y de hecho quería que sea un podcast más atemporal, o sea, no hablar de las cosas que están pasando en este momento, porque cuando salga este podcast, posiblemente habrán pasado un montón de cosas. Claro. Y me encantó cómo se dio el podcast. Pero pasó una noticia reciente sobre la singularidad que adquirió una inteligencia artificial. Ujú. Y bueno, la noticia está. El humor en una máquina. Podría pasar. Ese es el... Mira que el humor es una característica humana. Y lo interesante para mí es que es una expresión animal. O sea, se expresa la risa, es un movimiento, un circuito de placer nuevamente, pero es un movimiento medio instintivo que parece es hasta medio orgásmico y al mismo tiempo se parece al llanto y parece es como una, eh, un fenómeno súper corporal que es detonado por una capacidad cognitiva avanzada. Es inteligencia para ser idiotas. Eh, pero que requiere de una comprensión del sentido, ¿no? Requiere de una comprensión de lingüística del sentido, y no solo eso, sino requiere también de un sentido moral, de de una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, para que puedas decir lo que está mal. Em, entonces, no sé, tal vez podría en algún punto. Esperemos que no. Creo que ¿cómo es la prueba de Turing? Que es cuando alguien no pueda diferenciar, si estás interactuando, teniendo una conversación con inteligencia artificial, si no logras diferenciar, si no logras darte cuenta relativamente pronto que es una computadora, es que está desarrollada, porque ella es capaz de responder, además de sentir apatía, el Claro. humor requiere de mucha apatía, de una capacidad de leer al otro.
de experiencias compartidas, de experiencias propias. Creo que tal vez, no sé, tal vez lo logran, pero no creo que estemos vivos. Para ese momento ya habrá habido una guerra, dos guerras nucleares y seremos otra especie. Ok, esperemos que no llegue para que llegue la segunda parte de este podcast. Me gusta y te invito otra vez desde ya, porque quiero saber también en el transcurso del tiempo cómo vamos cambiando. Me gustaría que también el podcast ya presenta a la persona y después topar temas que la persona domine o no. Ujú. Y charlar. Es como te dije en un comienzo, espero que el podcast en algún momento sea una cuestión más de un registro de mi persona. Me encanta. Ajá. Y hermoso que tenerte a vos. Fue una charla muy, muy Muy entretenida. chévere, sí. Muchas Y gracias, hermano. me quedaré con eso. Otro de los motivos por los cuales hago el podcast, te confieso, es tener material para mi obra. Lindo, bien, Ajá. bien, bien. Entonces me di cuenta, y alguna vez también lo escuché en un podcast del Hoy No Se Sale, Ajá, donde decías que no te gustan las bandas ecuatorianas. ajá, O sea, tal vez ya ha cambiado esa perspectiva, ¿me ajá, explico? Y decía, ¿por qué no le gustan las bandas ecuatorianas a Luis Churo? Porque a mí tampoco me gustan. ajá, No todas, obviamente, pero sí soy muy crítico con las bandas y creo que mucho está en el contenido. ajá. Entonces decía, ok, tal vez el músico sí se cierra muchísimo porque nos falta como esa experiencia vivencial de compartir con el otro, porque estamos a veces muy metidos en lo que es la música, lo que representa y cómo debería ser y la teoría y demás, que una conversación tiene mucho más valor. Y es interesante porque ahora la gente escucha más podcasts que discos. Ajá. Bien. Entonces la atención podría estar en 1 hora y media en un podcast y no necesariamente en 1 hora de un disco con una Claro. temática, porque tal vez la contenido no le llega. Entonces dije, no, ok, por ahí voy a sacar mi contenido. Volviendo a la vivencia, a la conversación, el tener estos momentos, estos espacios y al tratar de contestar dudas genuinas y no hacer de esto una entrevista. Me encanta. Entonces, Una gran bonito. conversación. Gracias. Y me gustan. Solo no les he puesto tanta atención Ok, a las bandas ecuatorianas. Todo bien. Nada, y a todas las personas que han llegado hasta este punto, muchas gracias. De Gracias, verdad, un gustazo. Un gustazo. de Gracias por verdad. tenerme Y, aquí, y la hermano. gente que le ha seguido este podcast les agradezco un montón, de verdad. Son por quien hago esto y cada vez que viene un suscriptor, genuinamente me pongo feliz. Así que no olviden de suscribirse para hacerme feliz. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima. Topes. Chao.